40 o un 60% de la población ha sido expuesta a este virus, entonces es importante medir anticuerpos contra el virus, porque si hay evidencia de anticuerpos no puede recibir este vector ningún tipo de paciente. Entonces pudiese llegar a ser la cura potencialmente, pero también puede llegar a ser una terapia a largo plazo, ¿no? De que se inyecten estos individuos con hemofilia A o B y puede hacer llegar a durar 10 años o 20 años. Realmente no sabemos porque no tenemos estudios a muy larga duración en este momento. Pero por lo menos lo que se ha visto que se tiene ahora es que se mantienen en niveles de factor 8 o 9, los niveles no han sido muy estables en este momento en algunos pacientes. Que se ha visto frecuentemente es simplemente hepatotoxicidad. Lo que se vio aún en los 80s y ahora es que, por ejemplo, se inyecta el vector y más o menos de pronto a entre 2 y las 4 semanas se ve que las enzimas hepáticas empiezan a aumentar en estos pacientes y no es que de pronto aumenten mucho, de pronto se duplican, pero en el momento que eso ocurre, que se cree que es una reacción antigénica contra la cápside del vector, los niveles de factor empiezan a disminuir. Entonces, es lo que se ha visto en muchos de los estudios, que en ese momento el paciente produce factor, empieza a tener niveles de factor, cuando en un momento dado empieza a haber esta reacción hepática y inmediatamente esos niveles se disminuyen y muchas veces ya desaparecen y no vuelven a aumentar. Entonces, en muchos de los estudios lo que hizo, se les adicionó esteroides a estos pacientes, se les dio prednisona por periodos cortos cuando aumentaba las enzimas y otros estudios se les daba antes de que esas enzimas aumentaran. Y esto parece que ha ayudado mucho a que no se produzca esta reacción antigénica que puede estar ocurriendo. Como ya mencioné, hay una alta seroprevalencia de anticuerpos contra este vector, hasta un 60% se cree. Además, en este momento estamos haciendo un estudio en Estados Unidos donde se está tratando de hacer un tamizaje de la población de hemofílicos, a ver cuál es el porcentaje de ellos que tienen anticuerpos en este momento. Es posible que sea más alta, los pacientes han sido expuestos a muchos productos, entonces es lo que se está tratando de ver en este momento. Estos son algunos de los artículos que han salido en el último año, como vemos, diferentes instituciones académicas, diferentes compañías farmacéuticas están sacando los productos. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Para hemofilia A tenemos 4 estudios en este momento, de los cuales 2 estudios están reclutando pacientes. Estos son tal vez el estudio que más tiempo lleva, creo que son casi 8 años que llevan siguiendo estos individuos que fueron inyectados con este vector, y la mayoría de estos estudios pues empezaron como estudios de fase 1, donde hay que hacer una búsqueda de dosis. Se empieza a aumentar la cantidad de carga viral para ver cuánto aumenta ese nivel de factor 8 o de factor 9. Ahora, para factor 9, tenemos 7 estudios en este momento, de los cuales ya la mayoría están reclutando pacientes. Estos son estudios que se están haciendo en Estados Unidos, en Europa, y tengo entendido que algunos de esos estudios lo más posible es que ya estén de pronto tratando de desarrollarse en Latinoamérica también. Una de las terapias importantes en la hemofilia B es la utilización de lo que llamamos el factor 9 PAUDA. Es una mutación que se encontró en una familia en Italia, donde la primera presentación de estos pacientes fue trombosis. Empezaron a hacer estudios y vieron que el factor 9 estaba por encima de 200, 300%. Hicieron el estudio genético y vieron que tenía una mutación y la llamaron la mutación Padua porque fue encontrada allí. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores que están utilizando entonces la terapia génica? Utilizaron ese tipo de mutación para ponerlo en alguno de estos vectores que se cree que pueda llegar a producir más factor. Y aquí vemos las dosificaciones, pues que se está dando la dosis más alta de las cargas virales. Vemos los niveles de factor 9 que se han mantenido, por ejemplo, aquí a 5%, hasta 33%. Ha habido mucha variabilidad. Y aquí podemos ver eso. Este es uno de los estudios más recientes donde vemos que la actividad de factor 9 es muy variable y vemos los diferentes participantes. Cada una de estas líneas es un paciente. Entonces puede estar desde un 10% hasta pacientes que están mucho más alto. Ahora, uno de los estudios de factor 8, esos pacientes, algunos de ellos están produciendo por encima del 100%.
que de pronto tal vez no es lo adecuado para un hemofílico, tener niveles constantes por encima del 100 o de 200%. Entonces, existe todavía mucha variabilidad en cuanto a la expresión. Es algo que no se ha podido controlar en este momento. Aquí vemos otro de los estudios recientes donde miren, cada niveles se mantienen tal vez entre el 2 y el 10%. Cada uno de estos es un paciente. Esta es otra cohorte que recibe una dosis más alta. Vemos que este paciente se mantiene más o menos en un 12%. Y vemos la variabilidad aquí también de la producción. Pero ¿qué es la parte importante de esto? Esos pacientes que se les inyecta este vector, ¿qué pasa con los sangrados? ¿Qué pasa con el consumo de factor? Aquí lo vemos muy claramente. Por ejemplo, el uso del factor, del concentrado, antes de que se le inyectara el vector y después, antes de que se inyectara el vector y después, o sea que hay una gran disminución. Y aquellos pacientes que de pronto tuvieron un incremento de nivel, por decirlo, a 5%, la mayoría de los pacientes ya no tienen profilaxis, pero van a requerir de pronto factor 9 cuando tengan un sangrado. A pesar de haber recibido la terapia génica, puede recibir o para una cirugía o algo así, entonces los individuos pueden recibir factor. Lo mismo aquí desde el punto de vista de episodios de sangrados, antes y después. Antes de la terapia y después vemos que los pacientes ya requieren muy poco. Desde el punto de vista de utilización anual de factor, vemos también los que utilizaron antes de la terapia génica y después de la terapia génica. Vemos una gran disminución del 81, del 79, del 70% de la utilización de factor. Y lo vemos aquí también, antes y después. Entonces, definitivamente, dependiendo del nivel donde se llegue de factor 9, el nivel base de esos pacientes, es lo que nos va a decir si ese paciente va a tener sangrados o no. Aquí para terminar tenemos uno de los estudios que nosotros participamos. Fue un estudio que se hizo con el factor 9 PAUDA, donde también fue un estudio de búsqueda de dosis. Hubo 6 pacientes que estuvieron en este estudio. Aquí tenemos uno de esos individuos. La línea amarilla son las enzimas hepáticas y la línea azul es el factor 9. Vemos que una vez se hace la inyección, vemos que el factor 9 aumenta aquí en las primeras semanas, pero vemos que hay un aumento de las enzimas hepáticas, inmediatamente se disminuye ese factor 9. Se mantiene, este paciente lo más posible es que le han adicionado esteroides, pero vemos que cuando ese factor baja ya al nivel base, tiene que inyectarse factor 9 porque el paciente sangra. Estos son el número de infusiones que requirió. Pero ese paciente hace algo de recuperación, posiblemente por el uso de esteroides, se mantiene más o menos entre el 1 tal vez y el 3%, y luego ese paciente ya empieza a generar un poco más, las enzimas hepáticas disminuyen, como vemos aquí. Ahora, en ese estudio hubo un paciente muy particular, fue este individuo que era de nuestro centro. Y como vemos aquí, este es el nivel de factor 9. Este individuo se inyectó una sola vez con el vector, más o menos ya va para 3 años que se le hizo la inyección del vector. Y en este momento no ha requerido una sola dosis de factor 9 y mantiene niveles más o menos entre un 20 y un 30% desde más o menos hace 3 años. No tiene moretones, absolutamente no ha recibido una sola dosificación. Y este individuo vimos que tuvo un pequeño aumento de las enzimas hepáticas, ni siquiera requirió esteroides, y ese paciente ha mantenido enzimas hepáticas completamente normales. Ahora tiene un seguimiento en un mes, viene otra vez al centro nuestro, ya lo estamos viendo cada 6 meses y ese paciente hasta ahora no ha reportado un solo sangrado. Es un poco desconocido porque solo este individuo se ha mantenido. Hasta ahora podemos decir que tal vez está curado, pero de nuevo no sabemos es por cuánto tiempo va a durar la producción de factor en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las barreras que tenemos en este momento con la terapia génica? De nuevo, la predicción de los niveles de factor. No han podido muy bien todavía clarificar, ¿no es cierto? Que pudieran decir, bueno, con este vector o con esta dosis de vector, vamos a mantener un individuo con niveles del 20 al 50% o de un 10 a un 30%. No han podido todavía dosificar eso. Como digo, los niveles están por todas partes. La durabilidad de la expresión realmente no la conocemos todavía. Como digo, los pacientes de pronto que han tenido mayor seguimiento casi son 8 años del estudio de Londres, y esos pacientes, los que todavía tienen expresión, mantienen niveles de pronto entre el 1 y el 5%. Desde el punto de vista de seguridad, a tiempo corto, hasta ahora no se ha visto que haya problemas en estos pacientes. Lo único, como mencioné, es esa elevación de las enzimas hepáticas.
A largo plazo realmente no sabemos, porque solo tenemos un periodo muy corto. Lo que sí hemos visto es que cuando a estos pacientes se les inyecta ese vector sale por los diferentes líquidos corporales. Lo podemos detectar en saliva, lo detectamos en orina, en semen y en materia fecal, y ciertamente en sangre. Se demora algunas semanas para que ese vector desaparezca, entonces es algo que realmente a largo plazo no sabemos cuál es el efecto. Entonces, por eso se requieren unos registros muy estrictos. El costo, tanto de manufactura como de dispersión, lo ideal es que toda la población a nivel mundial tenga acceso, es algo que en este momento no se sabe realmente cómo se va a hacer. Exclusión de sujetos que tienen anticuerpos preexistentes es algo que va a ser un poco complicado, porque si estamos esperando que de un 40 a un 60% de la población ya tenga anticuerpos, esa población no va a poder recibir por lo menos este vector y van a tener que de pronto trabajar en un vector completamente diferente. Pacientes pediátricos definitivamente no se han todavía metidos en los estudios y de pronto va a ser un tiempo hasta que no estamos seguros de que es seguro en un paciente pediátrico se puede dar. Hasta ahora han sido todos adultos los que han estado participando en estos estudios. Ahora, es posible que esta terapia génica pueda llegar a tener otras indicaciones. Se pudiera dar para un paciente, por ejemplo, con un inhibidor, donde se le da terapia génica y hace una tolerancia inmune y desaparece el inhibidor. Es posible, pero realmente no sabemos. Creo que hay un caso de un perro, porque generalmente se hacen estudios en perros antes de pasar a humanos, donde se ha hecho tolerancia inmune